Buenas tardes, soy Diego Isabel La Moneda, director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social, y lo primero que quiero dar es las gracias. Quiero comenzar dando las gracias tanto a todo mi equipo, que se están pegando una buena currada con este proyecto, con esta iniciativa, que hemos lanzado de forma express con ya más de 70 organizaciones que se han sumado, y quiero dar las gracias a todas las organizaciones aliadas que rápidamente se han querido sumar al Plan A y se han querido sumar a colaborar y a crear algo conjuntamente con los demás. También deciros que hoy tenemos más de 200 personas apuntadas, pero vamos estaremos grabándolo para que luego se pueda seguir en redes sociales y lo podamos compartir. Quiero empezar también explicando un poquito cómo surge esta iniciativa del Plan A de una economía para la vida. Y surge de darnos cuenta que ahora que por suerte parece que poco a poco estamos empezando a controlar la crisis sanitaria, aunque queda mucho, nos viene una gran crisis económica. Posiblemente algo que jamás hayamos vivido las personas que hoy habitamos este planeta, quitando algunas que queden todavía de la Segunda Guerra Mundial o quizá de la Guerra Civil si quedan personas, pero posiblemente de muchas de las personas que estamos aquí no lo hayamos vivido, por lo menos en lo que es Europa o en ciertos lugares de Europa, quitando los que han sufrido guerras. Esto quiere decir que esta crisis económica es un reto que tenemos que solucionar entre muchos agentes, y que no solo podemos confiar en que desde ciertos agentes lo solucionen, es decir, no va a haber un plan Marshall, no van a venir los americanos a salvarnos, no van a venir posiblemente los chinos a salvarnos, cada uno tendremos que poner nuestro granito de arena, no van a ser los políticos o las empresas, tendremos que ser entre todos los agentes, los políticos, las empresas, las ONGs y la ciudadanía, los que salgamos adelante. Y ahí surge la idea de hacer este plan A, porque no hay alternativa, no hay planeta B, no podemos ir a vivir a otro sitio, y el problema del cambio climático ya estaba antes del coronavirus, y porque no hay vida B. Se han ido muchas vidas en estas fechas y por desgracia quedan muchas por irse a causa del coronavirus, y tenemos que intentar que los que sigamos viviendo por lo menos podamos disfrutar de nuestras vidas, porque la crisis económica quizá haga que no sea tan sencillo. En esta primera webinar de un ciclo de pues, más de 10 que vamos a poner en marcha, lo que pretendemos es identificar propuestas que van a acompañar ese plan A. Sabéis que el plan A consiste de 3 fases. La primera, firmar y adherirse, ya más de 3.000 personas lo habéis hecho. La segunda es recopilar propuestas. Eso lo vamos a hacer a través de este ciclo de webinars y también en un formulario que podéis encontrar en la página web de NESI. Si entráis en las webinars, en el botón de webinars que habéis entrado, porque si no, no estaríais aquí, veréis que hay un botón que pone envía tu propuesta, y podéis enviar cualquier persona, cualquier organización, una propuesta que creáis que contribuye a dar forma a ese plan A, porque el plan A no es más que un programa de política económica que queremos, y ese es el tercer paso, después de las firmas y las propuestas, queremos presentar al Congreso de los Diputados o a comunidades autónomas o a la Unión Europea o a ayuntamientos en función de quién sea la entidad competente en ponerlo en marcha, o nos lo aplicaremos si nos aplica a la ciudadanía o a las empresas o a las ONGs. Ese es el contexto. Vamos a tener varias webinars. Esta semana empezamos con liderazgo. Y empezamos con 2 webinars que van totalmente conectadas, aunque están separadas. Hoy vamos a hablar de liderazgo político en tiempo de crisis, y mañana vamos a hablar de no dejar a nadie atrás, liderazgo desde la ciudadanía. Y tiene mucho sentido esta semana porque el viernes, el día 15 de mayo, hacemos 9 años del 15M, ¿no? Un momento donde la ciudadanía dio un paso al frente y dijo que quería ser escuchada por la clase política y por todos los agentes. Y sin más, voy a pasar a presentar a las 3 personas, a los 3 panelistas que me acompañan hoy. Como antes indicaba, vamos a poder recoger preguntas al final, podéis ir pensándolas a lo largo de la conversación, y deciros que no vamos a estar más de 1 hora. Queremos que sea algo concreto. Yo a los panelistas les he pedido concreción. No tenemos tiempo, aunque podemos hacerlo para grandes debates filosóficos, entraremos en alguno de ellos, pero enseguida querremos acotar y ver qué propuestas podemos poner en marcha. Bueno, voy a presentar a las 3 personas que nos acompañan, 3 personas que creo que quizá las hemos elegido porque sabemos que anteponen el bien común a otros intereses que a veces puedan ser, 3 personas que han estado mucho tiempo en política y siguen estando en política. Yo siempre digo que la política es algo tan importante que no deberíamos dejárselo solo a los políticos. Todos tenemos que participar en política de alguna forma. En primer lugar tenemos a Beatriz Becerra.
Beatriz es política, escritora y activista de derechos humanos. Ha sido europarlamentaria en el Parlamento Europeo. Allí tuve la suerte de conocerla mientras desempeñaba su labor en ese ámbito, en esa Comisión de Derechos Humanos, con lo cual seguro que nos vas a dar, Beatriz, una visión desde el punto de vista de Europa y también el tuyo particular. Bienvenida. Pues muy buenas tardes a todos, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Diego, por contar conmigo para esta conversación, ¿no?, que vamos a tener, sobre todo para pensar en común, para poner en común ideas que falta nos hacen. Pues si quieres, yo, ¿por dónde quieres que empiece? No, si quieres presenta a Julio y a Rosa creía que me ibas a te lanzo la primera pregunta. No, te voy a lanzar a ti la primera pregunta. Vale, de acuerdo. Presenta a Julio, que además yo sé que Beatriz y Julio se conocen. Sí, hace mucho. También por Europa, además. Y además por Europa os habéis conocido porque Julio, voy a presentar primero lo que haces ahora, Julio. Julio hoy es director de CIFAL Unitar en Málaga, que es una agencia de las Naciones Unidas, que es la agencia que se dedica a la investigación y a la formación de Naciones Unidas, pero Julio ha sido muchos años teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga y además llevando todo el tema de relaciones internacionales. Y supongo que quizá ya os conocisteis, Julio. Bienvenido. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Diego. Agradecerte a ti y a Nessi por habernos invitado y a todas las personas que están participando y a los otros tantos cientos que seguro que lo verán en diferido, ¿no? Sí, efectivamente, Beatriz y yo nos conocemos de su etapa en el Parlamento Europeo y además hemos estado en muchos proyectos en común, tanto en mi anterior etapa en política local como actualmente también tengo el orgullo de que Beatriz sea miembro del Comité Científico de nuestro Centro Internacional. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con Rosa. Rosa Martínez es politóloga y ha sido diputada verde en el Congreso de los Diputados de España, pero también has estado en el Parlamento del País Vasco, es decir, tienes esa experiencia en política nacional, en política regional. Bienvenida, Rosa. A ver, el micrófono, que lo tienes ahí. Ya está, ya me tenéis, sí. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la iniciativa, por invitarme. Y la verdad es que discutir, debatir sobre liderazgo político, sobre qué esperamos de las personas que nos representan en política, yo creo que siempre es estimulante y debe ser un ejercicio continuo más allá de los tiempos de crisis que vivimos. Genial. Bueno, pues os voy a lanzar la primera pregunta. Esta primera pregunta quiero que me contestéis cada uno, que me deis vuestro punto de vista y luego ya pasaremos a otras preguntas que podéis debatir, interrumpiros y demás. Empiezo por ti, Beatriz. La primera pregunta es quizá la que nos tiene que marcar la conversación y es ¿qué tipo de liderazgo político necesitamos para afrontar esta crisis económica? ¿Qué tipo de liderazgo? Quizá qué valores, cómo queremos que sean esos líderes desde el ámbito político. Bueno, yo creo que el liderazgo político que necesitamos no es distinto de cualquier liderazgo que haga falta especialmente en tiempos de crisis, a nivel europeo, a nivel nacional, local, internacional, empresarial, social, da lo mismo. De lo que estamos hablando en este caso, que es liderazgo político, tenemos que partir de un importante desgaste a nivel general de lo que es la percepción y la aceptación de la política como intermediador. Ese es uno de los grandes elementos, esa intermediación que hasta hace muy poco tiempo ha hecho la política, igual que lo han hecho los medios de comunicación, ya no es tal. La capacidad de acción directa de la ciudadanía marca mucho. Pero respecto a los atributos, pues yo diría que habría que elegir aquellos que funcionan y a nivel europeo yo creo que podemos fijarnos en aquellos atributos que caracterizan un liderazgo político eficiente, que encarnan ese pragmatismo con principios, que es lo que vertebra la Unión Europea, y que para afrontar la crisis económica completamente inédita a la que nos enfrentamos, pues tienen bastantes elementos como para pintar bien, ¿no? Y el primero es la empatía. Yo creo que la empatía es un rasgo, es un atributo esencial del liderazgo europeo que nos hace falta. Empatía, que significa ni más ni menos que ponerse en el lugar del otro, y eso implica también que es un liderazgo de consensos. Tiene que ser un liderazgo que actúe, pero que actúe después de escuchar y actúe después de comprender. Ese creo que es el gran elemento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de Europa necesariamente nos aparecen una multitud
de actores, porque al final la Unión Europea como tal no hay un interlocutor, no hay un liderazgo único, político como tal. Es una amalgama de liderazgos nacionales que a la hora de la verdad y sobre todo cuando se trata de afrontar la crisis económica son los liderazgos encarnados por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, ¿qué necesitaríamos? Un liderazgo encarnado, unificado, una interlocución única y capaz de gestionar eso, pero que además implicara que hay esa escucha, esa actuación con entendimiento y con capacidad de empatía con todos los Estados miembros. Bueno, pues luego volveremos a Europa, ¿no? Porque esa empatía europea es importante y ahora mismo, como has dicho, mucha desafección, ¿no? Con la Unión Europea desde muchos lugares y eso es problemático. Julio, desde tu punto de vista, con experiencia internacional, pero mucha experiencia también en el ámbito local, hoy en Naciones Unidas, pero has estado mucho tiempo en el Ayuntamiento de Málaga, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos para salir de esta crisis económica? Micrófono, ahí. Yo creo que en primer lugar los buenos líderes se demuestran en los momentos difíciles, ¿no? Y precisamente se espera de un buen líder no solo que tenga un gran equipo y que debe tener un gran equipo profesional, más allá de un equipo político, que como bien ha dicho Beatriz, que sepa empatizar. Algo más que importante, que sepa comunicar, y se está viendo a nivel global que aquellos líderes que comunican mejor sus decisiones llegan mejor al público, al gran público. Necesitamos líderes que demuestren que tienen capacidad de anticiparse. Bien es cierto que esta gran crisis, esta pandemia ha pillado desprevenido a casi todo el mundo, pero algunos líderes han demostrado mejor que otros saber coger las riendas a tiempo, demostrarle a sus ciudadanos que estaban haciendo sus deberes con todas las dificultades del mundo. Hay que demostrar humildad, hay que reconocer los errores, hay que tener esa capacidad para ponerse colorado y decir me he equivocado, pero lo hago por el interés general. Hay que tener transparencia y, lógicamente, y la historia nos ha llevado a pensar que en muchas ocasiones precisamente los líderes más cercanos han sido los líderes locales. Los líderes locales, los alcaldes, los concejales, a los que se le puede tocar, a los que se le puede mirar, a los que se le puede hablar y a los que habitualmente no le ha costado tanto, ¿no? Yo creo que hay un exceso de mirarse el ombligo por parte en general de los líderes y hay que entender mejor los problemas de la gente, que son problemas muy duros, muy graves, y a veces parece que los líderes políticos hablan desde una altura, desde un pedestal, o tienen que hablar desde la calle, tocando la calle. Bueno, luego os voy a preguntar también, pensando Beatriz y Julio, si alguna vez habéis tenido que reconocer un error, ¿no? Porque también lo que ha dicho Julio es muy importante, pero es verdad que desde fuera a veces no se ve, no es muy habitual escuchar a un político reconocer un error. Rosa, danos tu punto de vista. Has estado, bueno, en varios niveles de políticos, pero ¿cómo crees que debe ser ese liderazgo si queremos superar la crisis que nos viene? Bueno, yo creo que la crisis económica que nos viene tiene unas raíces que son distintas a otras crisis que hemos vivido. Y es que es una crisis que una crisis de vulnerabilidad, que de repente hemos puesto los cuidados, una crisis de cuidados, una crisis que amenaza directamente a la vida, ¿no? Que es una crisis en la que se necesita solidaridad. Es muy distinta a otras crisis económicas, a crisis geopolíticas, incluso a una crisis bélica, ¿no? Que puede ser, pues digamos, los grandes causas de crisis en el pasado, ¿no? Ya no vale ese liderazgo de comandante en jefe, ¿no? Ni siquiera ese vocabulario de guerra, de actitud de enemigo, ¿no? Hay que buscar otro contexto, otro marco y por lo tanto otro liderazgo. Yo comparto mucho de lo que han dicho tanto Beatriz como Julia. Como Julio, creo que efectivamente se necesita humildad, no solo para reconocer los errores, ¿no? Sino para saber que es algo a lo que nos enfrentamos por primera vez y que nadie tiene las soluciones. O sea, humildad no es tener la soberbia de yo lo hubiera hecho mejor o yo tengo la receta. Nadie tiene la receta perfecta, por lo cual, ¿no? Humildad tanto desde el gobierno como desde la oposición. Empatía, por supuesto, ¿no? La gente estamos viviendo esto como crisis personales y muchas veces no sentimos, ¿no? Que nuestros representantes empatizan, reconocen lo que a nosotros nos supone. Honestidad y transparencia, por supuesto, pero creo que la honestidad, el ser honestos, el ser transparente, exige también que haya un ecosistema político de confianza. Que tú no te abras, que no seas transparente, que no pongas tu honestidad y que estés seguro de que eso no va a ser utilizado como un arma política. Por supuesto, saber escuchar, conocer, o sea, ir más allá de tus zonas de confort. El diálogo, el consenso, es una crisis multinivel, de multiactor, etcétera, que tenemos que saber escuchar. Y yo respecto a la crisis económica sí que diría que habría que tener visión de futuro.
y tener una visión innovadora. O sea, los líderes con una visión conservadora de la política y de lo que hay que hacer no nos van a sacar de esto. Tienen que ser líderes con una cierta osadía y que sepan pensar más allá de las recetas de toda la vida. Y creo que eso en general está faltando en el mundo. Quizá aún no es el momento porque estamos todavía en gestionando la emergencia sanitaria, pero dentro de poco lo que vamos a necesitar es nuevas recetas. Insisto mucho porque yo creo que el conservadurismo, no en el sentido ideológico, sino en el sentido de actitud, no nos va a sacar de esto. Bueno, habéis descrito un liderazgo político que creo que mucha gente firmaríamos, ¿no? Un líder empático que escucha tanto a la ciudadanía como a los otros líderes políticos, aunque no estén en su espectro ideológico, humilde, que reconoce errores, como nos decía Julio, y además también nos decía Rosa, pues que sea transparente, que comunique y ojalá dentro de un ecosistema, de un entorno de confianza. ¿Os ha tocado alguna vez reconocer un fallo, y esta es un poco más difícil dentro de esta pregunta, y que igual en el partido los compañeros te digan, pero ¿por qué has dicho eso? ¿Por qué lo has reconocido? ¿O lo habéis reconocido y no habéis tenido ningún problema? Ahora ya quien quiera, podéis abrir los micrófonos y vamos interviniendo aleatoriamente. A ver, ¿quién ha tenido que reconocer un fallo? ¿Recordáis algún momento? Pues si queréis empiezo yo. Sí. Empiezo yo porque empecé a hablar la primera. No solamente he tenido que reconocerlo, sino que me parece que es no solo imprescindible, sino que es muy positivo. Es muy positivo porque si tú enmascaras un fallo, vas a tener que seguir después cometiendo otros fallos porque vas a querer seguir enmascarándolo, vas a tener que mentir, vas a tener que disfrazar y eso no te permite ni ser libre, ni ser operativo, ni ser eficaz. Por lo tanto, reconocer un fallo en un momento determinado no solamente permite objetivarlo y circunscribirlo a esa acción concreta, sino que abre la posibilidad de que se corrija con la colaboración de otros y que además esos otros que intervienen en la corrección de ese error se sientan mucho más involucrados, ¿no? Por lo tanto, yo, si queréis que lo define un poco más de qué se trataba ese error, pues creo que el más significativo fue dentro de esta legislatura, en el Parlamento Europeo. Yo tuve algunos problemas para organizar, para llevar al comité, a la comisión de peticiones, algunas peticiones que provenían de España, ¿no? Y sí es cierto que en un primer momento yo me equivoqué a la hora de vehicular eso porque me fijaba en lo que otros grupos políticos hacían desde el punto de vista de pretender acapararlos o de alguna manera ideologizarlos. Y hubo un caso concreto que fue el de las víctimas del accidente de tren de Valencia, en la que, bueno, como contactaron conmigo y yo los conocía, pues yo intenté, pues bueno, darles todas las facilidades, llevarlos, tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se montó un follón en esa comisión que, con la responsabilidad de buena parte de mis colegas y yo misma por haber permitido eso, pero sobre todo con la estupefacción de las personas que estaban allí, hicieron que no tuviera la demostración adecuada del caso. ¿Qué es lo que hice? Reunirme con ellos, reconocerlo, hacer un café con los medios y explicarles cómo había sido. A partir de ahí todo se corrigió. Todo se corrigió y el nivel de colaboración para otras peticiones igualmente delicadas que venían del caso de España, en la que había que dejar de lado ese tipo de diferencias ideológicas, pues ya fue mucho más eficaz. Genial. Y Julio, Rosa, ¿qué nos cuenta alguna anécdota? Bueno, la verdad es que cuando, a lo largo de los años, ¿no? Porque yo he estado 22 años con responsabilidad política, a lo largo de los años vas asumiendo tareas nuevas en las que tienes que aprender, tienes que adaptar, y en el ámbito político y en el ámbito municipal es así, ¿no? Yo propongo un caso concreto que ha ocurrido en muchas otras ciudades españolas. Yo era el responsable del distrito centro de la ciudad de Málaga ya hace muchos años, y tendíamos a llevar los eventos de la ciudad, incluso los organizados por el ayuntamiento, siempre a las mismas zonas céntricas. Pensábamos que eran las más adecuadas porque era la más conocida y porque todo el mundo ve el centro como el salón de su casa, a todo el mundo le encanta disfrutar del centro. Pero ahí chocábamos con los vecinos que defendían su interés de descansar. Muchas veces tú piensas, es suficiente con limitar el horario, pero no es suficiente porque yo no había escuchado lo suficiente a vecinos mayores, discapacitados o enfermos, o personas que tienen que estudiar, que a veces a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde molestas igual a una persona con música exterior que la puede molestar a las 10 de la noche. Así que uno aprende a reflexionar, limitamos y cortamos totalmente esas actividades en unos espacios muy concretos. Y Rosa, a ver. Pues
yo no tengo así ninguno en mente, pero bueno, yo creo que al final el error no tiene que ser, bueno, ¿no? Pues como contaba Beatriz, con una trascendencia pública necesaria, ¿no? Sino simplemente con tu equipo o internamente cuando tomas decisiones estratégicas, haces una apuesta, por ejemplo, una campaña electoral que no sale tan bien, cuando eres capaz en tu equipo de reconocer mal funcionado y redireccionas la estrategia, ¿no? Creo que, o sea, yo no tengo ahora ninguno en mente, pero creo que es algo que el ensayo-error, ¿no? Lo decía antes, no debemos de partir de la base de que todos tenemos las recetas perfectas, ¿no? Somos humanos y cuando eres político eres más humano que nunca y vas aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Entonces, bueno, esa naturalidad no solo para comunicarlo hacia afuera, ¿no? Porque a veces se pone mucho en política el énfasis de cómo comunicas un error, sino cómo gestionas tú internamente tu propio trabajo, esos pequeños errores que a veces no trascienden, pero que marcan efectivamente pues tu estrategia, tu mensaje, tu quehacer político. Bueno, y deciros que yo siempre suelo decir a mis amigos que mi voto lo tiene un político que reconozca un error propio y una virtud ajena, ¿no? Y siempre me cuesta mucho elegir a quién voto, entonces a animar, ¿no? A que sigamos reconociendo errores propios y también virtudes de los demás o aciertos de los demás que quizás nos llevarían a esa empatía de la que hablabais. Dentro de esto, por aterrizando en España y cómo está ahora la situación de crispada. Ahora mismo no tenemos un debate político, tenemos un combate. ¿Vale? Basta que alguien diga blanco para que el otro diga negro o al revés. Y ante la crisis económica quizá hace falta más debate, ¿no? Y hay que dejar el combate aparte. ¿Tenéis esperanza? ¿Creéis que los líderes políticos actuales, a nivel nacional, hablo en este caso, serán capaces de encontrar un consenso? Empezaba también esta semana pasada la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, una comisión donde han entrado, creo que es la comisión más grande que ha existido nunca en el Congreso, han entrado todos los grupos políticos y tienen que consensuar un plan de trabajo para reconstruir económica y socialmente España. ¿Creéis que eso es posible? ¿Confiáis o pensáis que va a ser complicado dada la crispación que tenemos y la polarización que tenemos? Pues yo creo que va a ser complicado, pero yo creo que no queda otra. Creo que desde hace un tiempo a esta parte, la ciudadanía, la sociedad española, lo que pide es consenso y diálogo. Recordemos que en 2019 estuvimos un año sin gobierno. No hubo acuerdos, hubo un año de bloqueo y el mensaje, ¿no? Lo que se sentía en la gente es: tenéis que llegar a acuerdos, tenéis que llegar a consensos, tenéis que trabajar por entenderos. Yo creo que eso sigue ahí y sigue ahora en esta crisis más presente que nunca. Creo que quien no sepa o no sea capaz de llegar a acuerdos, y eso se percibe la voluntad del acuerdo, ¿no? Cuando tus condiciones son precisamente para no llegar a un acuerdo, eso se percibe perfectamente desde fuera. Y creo que quien no esté dispuesto a trabajar sinceramente y con honestidad, como decíamos antes, por un acuerdo, por un consenso o simplemente por rebajar ese nivel de tensión política que hay, creo que acabará pagándolo. Sinceramente, porque además, de otra manera, creo que flaco favor le estamos haciendo a la política, ¿no? Partimos ya de índices de valoración, de líderes políticos, de partidos políticos, de las instituciones, pues de las más bajas quizá de la democracia. Y creo que flaco favor también nos hacemos en un momento de crisis económica, de reconstrucción prácticamente, de reinventarnos como sociedad, si la ciudadanía no es capaz ya no de confiar en los líderes políticos o en los partidos políticos, sino en su propio sistema institucional y su propio sistema democrático. Creo que de ahí a caer en opciones extremistas, autoritarias, sin ningún sentido democrático y pues de servicio público es muy fácil. Y creo que hay en juego mucho más allá de que haya un consenso, ¿no? Para salir de la crisis económica. Julio, Beatriz, ¿qué pensáis? O sea, Rosa dice que es posible, aunque es difícil. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que podemos llegar a un consenso, que podemos dejar ese combate y pasar al debate y escucharnos de forma empática? Difícil es dificilísimo, pero yo creo que la ciudadanía no perdonará a ninguno, ¿no? Si cada uno lo pone al máximo de su parte. Esto no es cuestión de ideología, es que la verdad es que la situación es tan dramática, es que no nos damos cuenta, o hay alguien que no se da cuenta, que muchos de los ERTE se van a convertir en personas desempleadas y que podemos llegar a 9 millones de desempleados, a una destrucción del PIB por encima del 10%. Ese es un drama que no hemos vivido en nuestra historia. Si ante eso los líderes nos anteponen las soluciones conjuntas para salir de la crisis a otro tipo de temas, es que ya no es el momento de partidos tradicionales ni es el momento de pactos tradicionales. Es el momento de tomar las soluciones, porque efectivamente estamos en una crisis sanitaria, pero es que la social económica es muchísimo más dura que la real, ¿no? Necesitamos líderes
en el gobierno y la oposición que hablen a la ciudadanía como adultos y no como niños. Y a veces, cuando se escuchan algunas declaraciones, parece que se le está hablando a los niños de una clase. No se entiende cómo no se dicen las cosas. No hay que tapar los problemas, hay que decir las cosas claramente. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Transparencia y empatía, porque la gente que espera escuchar a un líder del gobierno o la oposición que le cuente lo que hay y cómo va a solucionar lo que viene, pues lo que espera es eso, ¿no? Y si no, le estaremos defraudando y sobre todo estamos defraudando a nuestro país. Pues la expectativa está clara, el nivel de esperanza no lo veo súper alto en Rosa y Julio. A ver, Beatriz, ¿tú cómo lo ves el nivel de esperanza? Yo voy a bajar, voy a bajar la media, sí. Pero no es esperanza desde el punto de vista de... O confianza. Como cierto, no tengo ni esperanza ni confianza, pero simplemente por un análisis de los hechos, ¿no? Primero, porque partimos de que esa comisión que se ha creado, como has dicho, ha sido prácticamente a la fuerza, porque la institución principal para trabajar de una manera consensuada, democrática y representativa de los ciudadanos, que es el Congreso, ha estado deshabilitado prácticamente, ha estado vaciado literal y simbólicamente, ha estado prácticamente anulado, y porque esa comisión de reconstrucción, llamada ahora así, tú reconstruyes lo que está destruido. Partimos de algo que está destruido, ya es duro, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me preocupa sobre todo ese nivel de vaciamiento institucional y de representación. Yo creo que si volvemos a lo que hablábamos del liderazgo político, la esencia del liderazgo político tiene que ser la certeza y la convicción de que estás al servicio de los ciudadanos. Si no existe esa convicción, todo lo demás huelga, es decir, se le puede dar otro tipo de características más o menos bien percibidas al líder, en este caso líder de un partido o bien a nivel de representación pública, pero no está haciendo bien su trabajo. Y creo que ese nivel de aceptación o de exigencia por parte de todos, de cumplimiento de un contrato, es lo que nos falta. Nuestros representantes en el gobierno, en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, están a nuestro servicio. Los hemos contratado durante un tiempo determinado. Ese contrato han planteado ellos las condiciones y las hemos aceptado. En sus programas han planteado esas condiciones del contrato. Y si quien no cumple un contrato, pues bueno, ya sabemos lo que tiene que hacer. O sea, no solamente tiene que compensar los daños, sino que además tiene que dejarlo. Pero, efectivamente, cuando tú tienes un contrato se pueden dar circunstancias extraordinarias, como es el caso, ¿no? En estas circunstancias extraordinarias, por una razón, insisto, meramente pragmática, objetiva, esa apelación a la unión, porque necesitas esa unión no solamente para ser más fuerte, sino para ser más eficaz, no se ha producido. No se ha producido por la vía de los hechos. Porque, insisto, esta ahora llamada Comisión de Reconstrucción viene de una vuelta de tuerca de intentar llevar al Congreso lo que iba a ser unos pactos que primero se llamaron Renovados de la Moncloa, luego de San Jerónimo y luego de no sé quién. Al final estamos hablando de una cosa hecha sin ganas, a tirones y de mala gana, porque de lo que se trata es de seguir inventando nombrecitos. Y no estamos para eso. Y necesitamos, insisto, para la crisis económica, una capacidad técnica, operativa y de cumplimiento de contrato máxima. Y nosotros, España, no podemos hacer nada en ese sentido si no tenemos una posición absolutamente solvente y confiable a nivel europeo. Vamos a intentar buscar propuestas para, no voy a decir transformar a los líderes actuales de los grandes partidos. No sé hasta qué punto cada persona que nos escucha estará evaluando respecto a empatía, respecto a humildad, respecto a transparencia. Cada uno puede evaluar a los distintos líderes con su opinión personal. Pero ¿cómo podemos hacer para que lleguen a esos lugares personas? Yo resumiría con dos características. Buenas personas, porque es una persona empática, transparente, que reconoce errores, me parece de entrada ya que tiene unos valores como para calificarla un poco como una buena persona, pero a la vez, tanto no solo los número uno, sino todo el equipo que acompaña, con esa capacidad que comentaba Beatriz, técnica. Necesitamos gente que sepa de hacer las cosas. ¿Qué se os ocurre? Quizá en la emergencia no vamos a hacer que mañana estén ahí, pero ¿qué podríamos hacer? Yo sé que Julio trabaja con líderes internacionales. ¿Qué podríamos hacer? No sé, formación o cómo evaluarles, o qué podríamos hacer para que esa gente fuera la que estuviera ahí y que eligiéramos al mejor, no al menos malo. A ver, ideas.
Bueno, tú has mencionado una palabra, la formación y la formación continua. Que yo sepa, y sin embargo, sí existe en Latinoamérica, lo tienen inculcado como principio, que yo sepa, realmente ninguno de los grandes partidos, y tampoco me suena que en el resto de partidos, tienen escuelas de formación de líderes internas de verdad. Una cosa son los cursos de verano o algunas de las fórmulas que hay donde van los líderes y otros van a aprender, pero escuelas de formación obligatoria. Es decir, a ver, cuando tú eres concejal por primera vez, es obvio que tú puedes tener esa empatía, ese valor, ese tal, pero tienes que aprender a gestionar una serie de competencias que no caen del cielo, que las tienes que aprender. Y te tendrían que obligar a que profesionales técnicos, asépticos y no políticos te transmitieran conocimiento. Tendría que existir de verdad esa entrega del mando del que sale y el que entra. Y salvo excepciones, me parece a mí que se cambian las carteras en todos los niveles, nacionales, locales y regionales, pero que nadie te dice, oye, esto lo he elaborado, esto está pendiente, esto es más urgente. Me parece absurdo que estemos en este sistema donde uno toma los problemas, ahí te queda, que yo me lavo las manos. Por construir sobre lo que dices, a ver qué dicen Rosa y Beatriz. Has dicho escuelas, es verdad que casi todos los partidos tienen su escuela formativa interna de verano o lo que sea, que a veces pueden rozar el adoctrinamiento, me imagino, no lo sé. ¿No sería interesante que esa escuela de líderes, ya no digo de capacidades técnicas, ¿no? Que cada uno se formará en su, no sé, unos en sanidad, otros en lo que sea, ¿no sería bueno que fuera una escuela donde hubiera líderes de distintos partidos? O sea, que no estén solo los del mismo, porque si queremos enseñarles a ser empáticos, a escucharse unos a otros, no podemos que estén todos de acuerdo de entrada. Sí, Beatriz. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, es todo lo que no venga de ese fortalecimiento de competencias en entornos que reproduzcan la realidad, van a ser inútiles. Es decir, es como si tú te crías en una burbuja, tú, cualquier persona en su casa. Yo me creo en una burbuja y yo solamente me relaciono con mi vecino de enfrente, que además piensa como yo, es como yo y le gusta lo mismo que a mí. Y luego los dos vamos a ser los presidentes de la comunidad. Hombre, pues no. Pues no, quiero decir, lo que decías antes, no, pues de entrada una persona que es empática y que escucha es buena. Bueno, puede ser buena persona y muy maja, pero no un buen líder necesariamente, porque para ser un buen líder, además de eso, tiene que tener competencias, competencia, solvencia y capacidad de acción con una dirección, ¿no? Que es de lo que se trata. Y eso, en fin, yo creo que no se nace. Tú puedes nacer con algunos talentos que por supuesto luego tienes que darles el recorrido necesario, pero como en todo lo demás tienes que aprender y tú te tienes que formar, tienes que preparar y tienes que superar un nivel de cualificación, porque, es decir, no cualquiera vale para según qué cosas. Yo me imagino que ahora mismo los que están llegando ahí, de entrada, o les han entrenado o han aprendido a ser bastante combativos, no empáticos. No sé, Rosa, ¿cómo lo ves? Combativo según a lo que llames combates. O sea, si tú ves las maneras de liderazgo de los que combaten como profesión, digamos, como es el ejército, no tiene nada que ver con esto. Esto no es combate, esto es guerra sucia. Sí. Bueno, evidentemente, pues la formación, la voluntad de mejorar, de ir evolucionando, yo creo que eso es obvio, pero es obvio en política y en cualquier puesto y desempeño que hagas en la vida. Yo creo que para mí hoy los partidos, el gran reto que tienen es cómo seleccionan a sus cuadros, ¿no? Porque gente válida hay muchísima. Claro. Pero ¿por qué no están en política, ¿no? ¿Por qué cada vez hacer política desde la política partidista es menos atractiva para gente que ya tiene muchas de esas cosas, esa capacidad técnica, ese liderazgo, ese saber gestionar? ¿Por qué la gente no da el paso a los partidos o por qué los que los dan acaban saliendo, ¿no? ¿Qué tipo de personas están seleccionando a día de hoy los partidos para llegar a cierto nivel, ¿no? Esa formación, ese saber comunicar, yo creo que precisamente es donde más formación hoy en día y donde más apoyo externo tienen los líderes, ¿no? En la comunicación política, ¿no? Creo que de alguna manera se está subcontratando el talento político en asesorías, en consultoras, en expertos en comunicación política y nos olvidamos de que efectivamente esa materia prima que tiene que tener la persona que se dedique a política, que también no vamos a poner el listón muy alto, o sea, cualquiera tiene que poder dedicarse a política siempre que efectivamente esté dispuesto a mejorar, avanzar, etcétera. Entonces, para mí, bueno, sí podemos poner todas las escuelas, pero al final, ¿quiénes van a ser los destinatarios de esa formación? ¿Cómo llegamos ahí, no? ¿Cómo están los partidos políticos eligiendo a sus cuadros, a sus líderes, etcétera? Esa para mí es la gran respuesta, la gran pregunta, vamos, para la que no tengo respuesta ni solución.
Bueno, de entrada ya habéis apuntado cosas interesantes. Hay que formarles en habilidades de liderazgo y no ese liderazgo del líder único egocéntrico, sino al revés, un co-liderazgo, el empático, el que escucha, el que hace que la gente pueda llegar a consensos. ¿Qué opináis de que algunos de los países dicen que mejor está respondiendo son liderados por mujeres? ¿Dónde entra el rol de la mujer en este liderazgo ante un nuevo paradigma económico, que es una economía muy masculinizada, muy competitiva, muy de fuerza? Y ya hablo ahora de la economía, no solo de la política, y quizá algunos defendemos que hay que ir hacia un modelo económico mucho más basado en aprender de la naturaleza, en conservar, en los cuidados, en compartir. ¿Qué rol creéis que la mujer juega en este nuevo liderazgo del que estáis apuntando? Es que los atributos estos de los que hemos estado hablando coincide que los han ejercitado aquellas pocas mujeres, que son muy pocas, que ejercen el liderazgo político en países en el mundo en esta crisis. Entonces resulta que solo un 4% de la población mundial vive en países que están liderados por mujeres, ¿no? Que es un porcentaje mínimo. Y sin embargo, de las respuestas que ha habido a esta tremenda catástrofe, ¿no?, que está suponiendo la pandemia y todo lo que viene aparejado, resulta que no solo mujeres, pero la mayoría de las mujeres que tienen ese cargo, ¿no?, esa responsabilidad, lo han hecho bien. Entonces dices, ¿hay que ser mujer para ser un líder eficaz? No. ¿Todas las mujeres son buenas líderes? No. ¿Son esos atributos que están ejerciendo esas mujeres que también han utilizado otros líderes, como que siempre hablamos de Jacinda Ardern o de, ¿cómo se llama la taiwanesa? No, perdonadme, pero no me acuerdo del nombre, o Angela Merkel, etcétera, pero también tenemos a Antonio Costa, tenemos a Justin Trudeau. Hay otros que lo que han utilizado o lo que han puesto en marcha es ese tipo de atributos que son útiles, que son eficientes, ¿no?, que han tenido ese acercamiento que ha partido sobre todo de unas cuestiones comunes, que es que no han negado, lo primero que han hecho, los que han sido eficaces no han negado la gravedad y lo que se nos venía encima, han sabido actuar pronto, han escuchado y se han mostrado absolutamente cercanos y han comunicado de manera constante y transparente. En general, eso es común. Que sepáis que esto que estás diciendo en la pregunta, ahora que estoy echando un vistazo rápido a las preguntas del público, que luego recopilaré alguna de ellas, ya Ursi nos lo decía, ¿no?, que quizá esa clave del liderazgo femenino es importante. No sé, Julio, Rosa, ¿qué opináis? No, me parece fantástico. Yo creo que en España me parece que aún los partidos políticos no han pensado en que también esa brecha de género, ¿no?, esa de verdad oportunidad, igualdad de oportunidad a las mujeres se tiene que practicar y no solo se tiene que hablar, ¿no? Yo vengo escuchando y venimos todos escuchando, ¿no?, que el líder político no se va a atrever a decirlo públicamente, pero lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace, ¿no? Y la verdad que ese hándicap ha estado, y mirando los cuadros también de las empresas, no solo del sector público, alcaldesas, diputadas, candidatas y mucho menos personas que hayan llegado a... Bueno, en nuestro país no tenemos ningún ejemplo, ¿no?, salvo presidencias que ha habido en el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero creo que no se cree mucho lo que se dice y no se han dado verdaderas oportunidades, ¿no? Y es verdad que en general en las juntas directivas de muchos partidos políticos, en la junta directiva de mucho sector privado, sigue predominando en este caso el rol masculino, ¿no? Yo creo que es fundamental dar de verdad la oportunidad, y si no se hace, y muchas veces decimos, es que no hay, ¿no? Sí que hay, pero a veces no nos hemos esforzado lo suficiente en darles el camino. Pues es que yo creo, bueno, y aquí entramos en un debate apasionante, ¿no?, de por qué el techo de cristal de las mujeres en política, y es precisamente porque tenemos un ecosistema y una manera de funcionar la política que expulsa a las mujeres. O aceptas o adoptas un rol, un liderazgo, unas maneras de funcionar tradicionalmente, bueno, pues mucho más agresivas, digamos, tradicionalmente vinculadas a lo masculino, ¿no?, más agresivos, más de poder, de ordeno y mando, etcétera, que algunas mujeres lo asumen y entonces llegan alto, o entonces con otro tipo de liderazgo alternativo, que aquí también es el debate, ¿no?, si es esencialista, las mujeres nacemos con eso, o es que nuestra educación y nuestra manera de sobrevivir en la sociedad nos incita, nos invita a desarrollar otras capacidades que luego resulta ser un liderazgo alternativo, ¿no? También se está diciendo que estas mujeres que han llegado al presidente y que han ejercido un liderazgo distinto en la crisis es precisamente porque la cultura política,
porque el sistema político de sus países han permitido que lleguen liderazgos alternativos, efectivamente, ya sean Jacinda Ardern o llámense Justin Trudeau, ¿no? Entonces ahí creo que tiene mucho que ver también cómo nos planteamos, ¿no? Esa cultura política del combate, pues efectivamente las mujeres que están dispuestas a combatir a muerte por el poder son muchas menos que los hombres, o menos resistentes, o nos interesan otras cuestiones, o vivimos la manera de otra manera. Y eso creo que es importante, y no es solamente hay que dar paso a las mujeres, no, hay que dar las condiciones para que más mujeres y otro tipo de personas, más tímidas, menos agresivas, más, no sé, o sea, otros perfiles, tengan también la capacidad de llegar a liderazgos y a puestos de responsabilidad en política, en empresas, etcétera. Quizá aquí es que el debate no es tanto de género, sino de valores masculinos y femeninos, ¿no? Que todos sabemos que un hombre puede tener valores masculinos y femeninos, porque tradicionalmente los catalogamos ahí, y una mujer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ver que en política eso se sigue. Habéis nombrado muchos el tema de las estructuras partidistas o políticas. A veces en alguna conversación yo he dicho que la estructura menos democrática que hay, o que yo conozco, casi a la altura a veces de los ejércitos, que son los partidos políticos, no pueden gobernar una democracia. ¿Creéis que la forma en que están constituidos internamente los partidos políticos se debería reformar para que haya unos liderazgos más de consenso, más empáticos, más que sean capaces de llegar a acuerdos con otros? ¿O creéis que las estructuras de los partidos políticos, tal y como están más o menos hoy estructuradas, permiten que esos liderazgos lleguen a donde queremos que lleguen? Bueno, si nos remitimos a lo que hemos visto en estos últimos años, en los que han emergido nuevos partidos que han planteado nuevas maneras, supuestamente, nuevas conversaciones internas, nuevos sistemas de funcionamiento, hemos acabado viendo que han terminado igual. Es decir, al final dices, ¿es una cuestión de querer hacerlo o del sistema general de partidos que al final acaba llevando a esas estructuras que son representativas de los territorios, que además tienen unas organizaciones que hacen que la militancia finalmente lleve al partido hacia posturas que sean más complacientes y más extremas, digamos, ¿no? Por la exigencia de la militancia que respecto de los votantes o la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, y bueno, si queréis nos remitimos a estos últimos 10 años, ¿no? Atrás, en el que había realmente un planteamiento de cambios sustanciales en eso que decías tú, en esa cosa tan absolutamente encastillada, ¿no? de la estructura de los partidos. Pues hemos visto que aunque se hayan planteado de una manera más asamblearia, más participativa, más supuestamente horizontal, que si las primarias, que al final hemos acabado viendo que hay una convergencia hacia un mismo modelo. Y yo, sinceramente, para mí, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Porque creo que realmente el gran problema que tenemos en democracia son los partidos, porque son necesarios, ¿no? Porque son los actores imprescindibles para articularla y son constitucionales, pero por otro lado son el gran lastre y se demuestra que es muy difícil que cambie. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro, efectivamente, a eso iba yo. Cuando hablabas hablábamos antes por ejemplo, ¿no? De la presencia de la mujer en política. Yo creo que una de las cosas más prácticas, además que se ha visto el resultado que hay, para cambiar eso y no esperar a que con el tiempo vaya evolucionando, porque no es verdad que con el tiempo la cosa mejora necesariamente, puede evolucionar. Una de las mejores cosas que hemos podido ver es que las listas electorales haya una exigencia de presencia equilibrada, ¿no? Puede ser paritaria 100% o un 60-40 equilibrada, de tal forma que eso hace que la participación de las mujeres en los órganos legislativos y en todas las representaciones democráticas sea mayor. Y todos estamos encantados con eso. Y eso es un sistema de cuotas, ¿no? Nos parece muy bien para los gobiernos institucionales y, sin embargo, le ponemos pegas a los gobiernos corporativos y hay muchos que dicen, no, ¿cómo vas a poner cuotas en las empresas? Pues yo creo que las ortodoncias políticas son buenas, porque los dientes hay que arreglarlos, no hay que esperar a que se corrijan con el tiempo si están mal. Cuando se corrigen, lo quitas. Pero las ortodoncias políticas, es decir, el establecimiento en temas de política también, de participación,
equilibrada, en este caso de hombres y mujeres, porque es lo que más claramente constituye a la sociedad de manera igualitaria, creo que es importante que haya. Y creo que tiene que haber esa necesidad de participación equilibrada, porque si no las decisiones de los grupos desequilibrados siempre son desequilibradas. ¿Qué opinas, Julio, Rosa? Y ya vamos incluso yendo a esa parte de propuesta, ya no tanto de análisis. ¿Qué se podría hacer para que los partidos políticos hagan que lleguen esos líderes que habéis definido antes arriba y también incluso en las instituciones democráticas, no solo en los partidos, para que lleguen allí? ¿Qué más proponéis? Bueno, yo creo que habría que hacer una reflexión profunda si los partidos políticos en general tienen mecanismos verdaderos de democracia, ¿eh? Porque puede que un magnífico, el mejor candidato o candidata llegue al líder político, pero si después ese candidato o candidata cuando llega solo se rodea de un grupo, ese grupo es un parapeto realmente hacia esos cauces de democracia de los partidos. Si cualquier disidencia directamente se expulsa y se le calla la boca, es un mal ejemplo, lo hagas quien lo haga. Con lo cual, creo que tienen que recuperarse esos mecanismos de participación. Esos mecanismos que decimos cuando gobernamos, que cómo hacemos fácil que la ciudadanía pueda participar, ciudadanía que no está representada exclusivamente a través de los movimientos sociales o asociativos. Hablamos mucho cuando gobernamos, pero pues miremosnos todo hacia adentro si hacemos lo suficiente por respetar esos equilibrios dentro de nuestras organizaciones una vez que llegamos, ¿no? Por lo tanto, habría que tener mecanismos y habría que tener algún tipo de figura o estructura que velara con independencia de verdad porque se cumpliera. Y creo que en otros países estas cosas se producen más que aquí. Dicho esto, reconozco que yo en el plano donde he estado he tenido mucha suerte por estar bajo el mandato de un alcalde, el alcalde de Málaga, que precisamente ha sido un ejemplo de dar facilidad y de permitir la participación de sus gobernantes. Aquí habría que reflexionar si muchas veces los malos líderes que utilizan la otra fórmula que yo criticaba son precisamente inseguros porque no se sienten suficientemente capaces para permitir eso. Rosa, además voy a decir algo que nos han recordado aquí en las preguntas, creo que era Gabriel, que creo que ha dicho, no sé si el artículo 6 de la Constitución habla de los partidos políticos y que tienen que tener estructuras internas democráticas, ¿vale? Nos han dicho que ya la Constitución lo pone. Rosa, ¿qué opinas? Bueno, creo que los liderazgos políticos son fruto y son hijos de la cultura política, sea de un partido o sea de la sociedad, con lo cual, si ahora mismo estamos en una cultura política y los partidos políticos tienen una estrategia de combate, pues difícilmente van a promocionar líderes empáticos, humildes, de diálogo, van a promocionar líder el que mejor combata. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Pues de alguna manera habrá que premiar las buenas prácticas. Y hay un ejemplo muy concreto, o sea, los medios. ¿Qué tipo de político o política a día de hoy tiene más espacio en los medios de comunicación? El que chilla más, el que es más agresivo, el que da más espectáculos. Sin embargo, todas las buenas prácticas que las hay en política, de llegar a consensos, de políticos de diferentes signos que trabajan bien juntos, que consiguen cosas, esas no aparecen. Con lo cual también por parte de la sociedad, donde ponemos siempre el acento, lo que mostramos, lo que ocupa el 90% de la información política es la confrontación, con lo cual estás retroalimentando esa cultura de confrontación. Entonces, pues habría que también partir de la base y premiar, favorecerlo. Bueno, luego ya la discusión de cómo organizar internamente los partidos, o sea, creo que una de las cosas más complicadas que puede haber en este mundo es hacer unos estatutos de un partido político. Y ya si lo quieres hacer democrático, con equilibrios, garantista y que además funcione, yo no tengo la solución. Creo que es un debate que se empezó a dar con el 15M, que fue muy interesante, hubo prácticas muy interesantes y que funcionaron relativamente bien en 2015 con las confluencias, las candidaturas ciudadanas, municipalistas, pero es un debate que ha muerto. A la opinión pública ahora mismo no le interesa ni la democracia, ni la horizontalidad, ni la transparencia. Ha pasado ya no a segundo, sino a tercer o cuarto plano. Y creo que la participación política en general, me da igual, en los partidos políticos, en la ciudadanía, hay que repensarla. Tal como la entendemos hoy, que todo el mundo participe, que todo el mundo opine, no es viable. No es viable porque por falta de tiempo, por falta de conocimiento y porque a la gente en el fondo no le interesa. No puede ser viable y al final acaba siendo una minoría que condiciona, acaba siendo menos democrático, pero es una minoría la que tiene tiempo, la que le interesa, la que toma decisiones de un grupo amplio. Y ya en temas de participación, democracia, y voy terminando, creo que además en este momento es fundamental entender que mientras haya desigualdad, cada vez que crece la desigualdad, baja la participación política. Y si de esta crisis sanitaria salimos una sociedad más pobre, más desigual,
vamos a salir de una sociedad menos democrática, con menos interés en la política, porque habrá más gente que entienda que la política no da respuesta a sus necesidades. Con lo cual, creo que hay que hablar, o sea, ampliar el horizonte de participación y no solo quedarnos en una minoría, que posiblemente sean los que estemos ahora aquí conectados, con interés, conocimiento y medios para participar, pero que la sociedad es mucho más amplia que los que estamos aquí hoy hablando y tenemos interés en esto. Me estás dando pie a la siguiente pregunta, que además varias personas lo han comentado en las preguntas y respuestas. Han hablado de que si con la tecnología que tenemos se podría hablar de más participación, hablan de participación ciudadana. Yo mañana voy a estar debatiendo, igual que yo estoy debatiendo con vosotros, con Brisa Fenoy, que es cantante y activista, sobre todo en temas de género y de jóvenes. Voy a estar hablando con Katia Dumont, que trabaja en la Fundación BMW, que tiene una red internacional de líderes, y con Javier Raboso de Greenpeace, sobre el liderazgo desde la ciudadanía. ¿Cómo podemos compatibilizar este liderazgo político que está tan concentrado ya no solo en los partidos, sino en un líder? Y no nos olvidemos que estamos en un país donde hay un parlamento, no somos no es una democracia presidencialista como puede ser Estados Unidos, pero al final la gente vota al que quiere que sea el presidente, no vota al equipo muchas veces. ¿Cómo podemos pasar de esta realidad a que, como tú ahora apuntabas, Rosa, haya más participación ciudadana, no solo de los que están súper interesados en política, sino de mucha más gente, no sé qué cauce? La tecnología puede ayudar, no solamente al votar, puede haber más referéndum, puede haber debates de otro tipo, quizá en el nivel local, Julio, es más fácil, no sé, ¿cómo podéis Bueno, pensar que podemos combinar yo pienso y además quería introducirlo, pienso que ante esta ausencia, porque hemos hablado de cosas que no nos gustan y que nos gustaría cambiar, creo que surgen también oportunidades, ¿no? Igual que las nuevas tecnologías nos están dando nuevas oportunidades para conectarnos, para dedicar un tiempo más efectivo a abrir nuestro abanico. Nuestra oportunidad surge de que todos tengamos al menos una agenda común, ¿eh? Si al menos dejando un poco de lado los partidos políticos y la ideología, conseguimos meternos en una agenda común, la Agenda 2030, trabajamos juntos por el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, por el avance hacia la economía circular, por poner en valor a las personas antes que a otros temas, ¿no? Que muchas veces no pensamos en las personas. Estamos hablando, esto funciona, esto no funciona, tú más, tú menos, vemos constantes críticas de unos a otros, pero realmente estamos hablando de cómo solucionar la vida a los que son más vulnerables. Precisamente ese ODS número 1 nos dice, no deja ni atrás. Si al final hablamos de personas, si al final hablamos de un planeta y ser respetuosos, si hablamos de la prosperidad, si hablamos de la paz y la ausencia de conflictos, y si buscamos esas alianzas público-privadas, esa alianza entre partidos o entre personas que quieren remar juntos a salir de esta situación, conseguiremos el objetivo. Y si los líderes de todos esos partidos o de todas esas instituciones no son capaces, porque no se sienten capaces, porque les supera, que den un paso al lado para que otros lo hagan, ¿eh? No pasa nada reconocer que uno es capaz y que te supera, pero al menos busquemos solución. ¿Qué más podemos hacer? Y además voy a abrir un término más. O sea, con el Plan A lo que queremos es, desde la ciudadanía, las empresas, las ONGs, hacer llegar propuestas de políticas a los políticos, y sabemos que nos va a costar muchísimo, porque cuando los partidos políticos, alguno escuche lo que estamos haciendo, dirán, bueno, coincide o no con lo que yo tengo. ¿Cómo podemos acercar propuestas de la ciudadanía o liderazgo de la ciudadanía y liderazgo político? Beatriz o Rosa. A mí lo que ha dicho Rosa antes me parece clave. De qué manera nos hemos dado cuenta de que esa apertura hacia una participación de los interesados muy abrumadora, pues se queda casi en una vía muerta, porque no hay ni tiempo, ni capacidad de gestión, ni de operativizarlo. Y por otro lado, estoy completamente de acuerdo en que es la desigualdad lo que de verdad hace un daño inconmensurable. Y vamos a tener más. Participación política. Claro, ya lo tenemos, lo tenemos ya. O sea, lo tenemos ya. A lo que vamos no lo sabemos, pero lo que tenemos ya sí lo sabemos. Entonces, que para afrontar esa desigualdad no solo creciente, sino hiperbólica a la que nos vamos a enfrentar, yo el otro día leía no sé si llegasteis a leerlo, una especie de manifiesto que hacían en The Guardian los profesores Marsil y Guerot, en los que reclamaban una república europea y lo establecían muy bien los elementos. Es decir, claro que se podría ir a un planteamiento de lucha conjunta europea contra la desigualdad, pero eso pasa por una decisión de abordar un proceso constituyente. Es decir, esto a lo mejor suena muy tal, pero lo que sí está en marcha es una conferencia sobre el futuro de Europa. Bueno, no está en marcha, se ha parado porque se ha retrasado, tenía que haber empezado el 9 de mayo, el Día de Europa, ¿no? Esa conferencia sobre el futuro de Europa, bueno, pues apuntaba
a que sí podría abordar algunas de las cosas que necesitamos, ¿no?, a nivel europeo cambiar. Pero sí es cierto que la actual situación en la que nos encontramos posibilitaría que se le diera un vuelco más y se convirtiera en un congreso ciudadano para una nueva, como diría yo, convención europea. Y eso es lo que necesitamos, y la vía está abierta, y el convencimiento de las, digo las porque son mujeres en este caso, dentro de la comisión responsables de esto, están en esta vía. Y yo creo que eso supondría el suficiente refuerzo a que esos pilares obligatorios de avance en la constitución de esos elementos comunes, y hablo de una seguridad social europea que se puede hacer, hablo de una transformación digital y medioambiental clave, y hablo de una fiscalidad europea común. Esos son 4 pilares que son esenciales y se pueden hacer con participación ciudadana. Bueno, que sepas, Beatriz, que lo que estáis diciendo ahora, tanto en el chat como en las preguntas, súper alineado con lo que dice la gente, que tenemos que ir hacia un nuevo contrato social, que les ha gustado mucho cuando habéis hablado de agenda común. O sea que realmente la gente, por lo menos los que están hoy aquí escuchándonos, parece que van mucho en esa dirección. Rosa, ¿qué nos propones? Y os voy invitando a que penséis en la reflexión final que queréis lanzar en términos, a ser posible, de propuestas, ¿vale? Rosa, ¿tú qué opinas de cómo fíjate, podemos yo creo que esos grandes llamamientos a participaciones, a procesos, a la gente le desborda. La gente donde se anima realmente a participar es en sus cuestiones locales. Si la cultura política de este país fuera que cada vez que vamos a hacer un cambio en un parque, cada vez que vamos a hacer el diseño de una carretera o una plazoleta, o algo muy, muy ligado a las personas, o incluso las transformaciones económicas, los planes de desarrollo que queremos hacer para comarcas, ¿no?, toda esa transición justa que se ha hablado tanto para las zonas mineras. Si de verdad hay procesos participativos potentes en la que enganchas con líderes locales, donde todos los actores se sienten representados, eso es una manera de cultivar la participación ciudadana que no tiene que ver con grandes referéndums, con grandes democracias directas, pero que tiene que ver con la gente a lo que le importa. Y es una manera de cultivar y que no tenemos esa cultura de procesos participativos en el día a día. Para mí una propuesta clara es, en lo local, prácticamente cada proyecto que implique obras, cementos, una grúa, que haya un proceso participativo bien hecho y bien representado. Luego, todo ese proceso de participación que ya hay, pero que es farragoso, es lento y es poco transparente en las leyes, debería mejorarse. Debería ampliarse esos procesos participativos de alegaciones, de aportaciones, de fuera más transparente ese registro, ¿no?, eso que le llaman el historial de una ley, ¿no?, que cada cosa que aparece en una ley, quién lo ha propuesto, cuándo lo ha propuesto, etcétera. Eso hay que trabajarlo, porque una ley es mucho más complejo que cualquier ciudadano pueda decir lo que quiere o lo que no quiere que aparezca, y para eso, bueno, pues tenemos asociaciones, asociaciones profesionales, colegios de expertos. O sea, creo que ahí hay unos elementos de representación intermedia que pueden participar. Y para la participación intermedia, yo creo que donde hay que poner el acento, sea en la política institucional, sea en los partidos, más que en la participación directa, para mí es en el control. Revocatorios y rendición de cuentas, que haya un control del trabajo que van haciendo los representantes. Bueno, ahí habéis apuntado bastantes cositas. Julio, dime. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final es el ámbito local el que puede permitir desarrollar y que la ciudadanía se sienta de verdad implicada y se sienta que se cuenta con su opinión, ¿no? Hay mucho margen también en el nivel local, pero efectivamente en el nivel local surgen esos procesos participativos donde los ciudadanos pueden decidir su entorno. Y también en el ámbito local están surgiendo montones de iniciativas solidarias. Gente que se puede permitir, todavía tiene su trabajo, tiene algo de su tiempo y quiere ayudar a aquellos que no lo tienen. Gente que está llamando a personas que están solas, personas mayores. Gente que está llevando alimentos, gente que está participando en recolecta, en montones de campañas y proyectos que pueden ser útiles en beneficio de su comunidad. Es una pena que en España los ayuntamientos, las comunidades locales realmente gestionan el 13% del total y sin embargo son aquella puerta en la que todos pegamos cuando tenemos nuestro problema. Tendría que avanzar ese desarrollo en España, donde desde el Estado se descentralizó hacia las autonomías y que ahora de verdad se descentralice un poco más hacia los ayuntamientos. Van a ser realmente los ayuntamientos, que por cierto son los únicos que tienen superávit, que no tenían ese déficit que ya tenía en la administración del Estado, pero también muchas comunidades autónomas, y son los únicos que de verdad pueden llevar de manera rápida y ágil. Si esos ayuntamientos tuvieran seguramente esas distribuciones económicas, la gente que aún no ha recibido la ayuda la habría recibido mucho antes, pero por lógica, ¿no?, por cercanía y por conocer realmente dónde están los problemas y poder ir de una manera materializada. Así que yo creo que en ese desarrollo que le toca a España también debe haber un poco más de descentralización hacia la local.
Bueno, que sepáis que ya tenemos que ir a la última intervención de cada uno, que tanto el chat como las preguntas que ir recopilando más o menos o agrupando algunas de ellas están muy en esa línea que estáis, yo creo que definiendo los tres, en la parte que más habéis consensuado, que lógicamente hay que trabajar en todos los niveles. Yo creo que hay que trabajar en ese nivel local porque es el más cercano y no siempre es fácil, en el autonómico, en el nacional y en el europeo, por supuesto, o si no, cada vez habrá más desafección con Europa. Quizá también hay que pensar que la democracia a veces es directa, a veces es representativa, a veces es a través de agentes económicos y sociales. ¿Qué última reflexión cada uno de vosotros nos dejáis con esa visión de tener esos líderes que decíais al principio, empáticos, transparentes, humildes, que llegan a consenso y a la vez tienen capacidades técnicas? ¿Qué reflexión o qué propuesta final queréis que tomemos bien nota para que la incluyamos en ese plan A? Porque esto va a ser muy transversal a todo lo que vamos a hablar en las siguientes webinars en los siguientes días. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues si seguimos el orden del principio, así acabo yo. Yo iba a decir precisamente lo que has mencionado tú. Creo que es absolutamente compatible y además necesario ese nivel de participación ciudadana al nivel local y al europeo. ¿Por qué? Porque sin un plan, sin un gran frontispicio, sin un gran paraguas orientado a unos fines y con un calendario, con unos recursos y con unos objetivos, el trabajo local pierde su sentido. Está muy bien que tú tengas la capacidad de trabajar a nivel local y de participar porque lo ves y porque tienes esa capacidad de interacción incluso con los responsables, pero todo eso forma parte de un cuadro más amplio, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Ese gran plan europeo se basa en dos ejes. Uno son las instituciones y otros son los ciudadanos. Y estoy de acuerdo en que el papel definitivo, el papel crucial, el más operativo y el más eficaz que podemos tener es el de las ciudades, porque las ciudades hoy por hoy se han convertido en el eje de actuación en esos pilares de los que yo hablaba antes, en la transformación digital, en la medioambiental, por supuesto, en lo que tiene que ver con el trabajo desde el punto de vista de desarrollo económico con visión, porque yo miro lo que tengo cerca, pero tengo el gran escenario completo, y sobre todo esa absoluta convicción de que todos tenemos los mismos derechos, y creo que eso a veces se nos olvida. Por eso digo que los grandes pilares institucionales para mí son las ciudades, porque están muy enraizados en lo real, en lo cotidiano, en la ciudadanía, pero por otro lado están vinculados de manera troncal con los gobiernos nacionales desde el punto de vista de recursos, de representación y también de capacidad de creación de lazos internacionales. Me atrevo a resumir lo que dices en un desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea, hay que llegar a Europa y hay que hacer consensos en Europa, pero y vuelta. Y vuelta de abajo arriba, vuelta abajo, izquierda, derecha, a un lado y a otro, y en 3 dimensiones, siempre. Perfecto, vamos a las 3 dimensiones. Julio, última reflexión. Bueno, yo creo que a los líderes políticos le tenemos que pedir, ya antes también lo mencionó Rosa, devolución de resultados y tenemos que someterle a una continua evaluación. ¿Por qué un líder político o un cargo de confianza llega a una posición y lo volvemos a evaluar si ha hecho bien su trabajo o no en 4 años? ¿Por qué? O un clic, ¿no? Un checklist si están cumpliendo lo que han prometido. Por supuesto, no es tan difícil. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas tienen mecanismos de seguimiento y evaluación por objetivo continuo. Y tú tienes que demostrar, te demos la oportunidad y tienes que demostrar lo que vale, pero objetivos medibles. No que simplemente diga que lo vas a hacer, es que tú mismo puedes marcar tu objetivo y tú mismo tendrás que cumplirlo. Y eso quedará ahí. ¿Por qué no le devolvemos a la ciudadanía el reto de lo que estamos haciendo? Ya seas un diputado de gobierno, ya seas un diputado de la oposición. Que es esto de que uno va... Ahora se está hablando mucho, ¿no? ¿Qué están haciendo los políticos cuando hay menos periodos de sesiones o solo hay un grupo? Pues deberían de saber los ciudadanos. Lo mismo están haciendo mucho, pero no lo sabemos. No hay suficiente transparencia. Eso vale para todos los ámbitos políticos, ¿eh? Y yo creo que si de verdad lo hiciéramos, volveríamos a poner la política donde se merece. Está demasiado denostada, y merece que sea alzada con personas que lo hacen bien y que estén dispuestas a someter sus resultados a la opinión de la ciudadanía. Además, habéis hablado durante la conversación de gestión. Tienen que son gestores que elegimos, creo que no sé quién lo ha dicho antes, creo que era Beatriz, y al final tú a cualquier gestor le pides resultados, le pides que reporte, ya sea en una empresa, en una ONG o en la comunidad de vecinos, y que te dé cuenta de lo que te ha dicho que iba a hacer y lo que ha hecho. Rosa, ¿qué reflexión nos dejas?
Pues a mí los liderazgos políticos o los que llegan o los que priman o los que tenemos me parece una de las cosas más difíciles de cambiar. Insisto, el problema no es que no haya o que los partidos no elijan, es que no tienen ningún incentivo ahora mismo para elegir otro tipo de liderazgos o para apostar por otro tipo de liderazgos, porque la estrategia o el ambiente político en el que estamos es precisamente todo lo contrario. Cuando decimos que un partido político o un gobierno no apuesta por el largo plazo es porque no tiene incentivos para apostar por el largo plazo. ¿Cuál es el incentivo de un partido político? Los resultados electorales. Mientras nosotros, como sociedad, no exijamos, no premiemos desde los me gusta en Twitter al voto, precisamente a personas que representen lo contrario de la confrontación, ¿no? Que representen todo eso que decíamos, ¿no? Que nos hemos quedado en lo empático y humilde, pero es que hay mucho más, esa visión de futuro, esa vocación de servicio público, osadía, esa vocación de diálogo. Me ha gustado la osadía que apuntabas al principio, por ejemplo, ser ¿no? valientes. O sea que, claro, no solo el ser empático, ¿no? Pues eso puede ser o no puede ser, pero eso, bueno, puedes compensarlo de otras maneras. Pero creo que hay otras cuestiones que no se están apostando ahora mismo desde los partidos políticos porque no tienen ningún objetivo, no tienen ningún incentivo. Entonces, ver de qué manera nosotros como sociedad, como medios de comunicación, como organizaciones, como movimientos sociales, les damos incentivos a los partidos, a los líderes, para que vayan en otra dirección. Yo es lo único que ahora mismo se me ocurre. ¿Cómo hacerlo? Creo que necesitamos más imaginación y más que una hora para debatir de eso. Bueno, que sepáis que tengo varias compañeras tomando nota de todo lo que habéis dicho, que se van a ver luego la grabación, porque queremos sacar esas propuestas que tengo que agradecer, que habéis sacado muchísimas, pero os quiero transmitir el agradecimiento, que luego si revisáis el chat, de muchas personas que están diciendo que da gusto escucharos, que estáis proponiendo y que estáis apuntando en que tenemos, lo voy a leer, lo ponía alguien, mucho más en común de lo que nos pensamos, ¿no? Que a veces en esos debates televisivos solo vemos las polaridades y aquí habéis puesto en común muchísimas cosas dentro de la diversidad y también ha habido opiniones plurales que es un valor añadido y lo dice alguien que aprende de la naturaleza, la diversidad es buena y en la diversidad siempre sale algo mejor, ¿no? Ojalá tengamos líderes que cuando vayan a debatir, para mí el debate es una persona opina, otra opina y salen con una opinión mejor que la que tenía cada una de ellas. Y eso quizás es lo que tenemos que aspirar, ¿no? A que en ese debate nos escuchemos y al final salgamos en algo más elevado de lo que cada uno traíamos al debate, ¿no? No sé si os veré o si os veremos en algún debate televisivo de estos que quizá no apuestan por este tipo de forma de debatir, pero ojalá, porque quiera decir que mucha más gente os estará viendo que los pocos cientos que os han visto ahora o los pocos cientos y miles que os verán después, pero ojalá os podamos escuchar porque necesitamos ese tono. Invitar a todas las personas que nos escucháis a que sigáis conectándoos al resto de webinars. Vamos a ir recorriendo muchas temáticas y vamos a ir aterrizando las propuestas que nos podéis también hacer llegar a la web de nasi.es, entráis en el plan A, entráis en webinars y hay un lugar donde podéis en un formulario enviar cualquier propuesta concreta, os vamos a seleccionar sobre qué temática y la incorporaremos y la analizaremos con muchos expertos en el plan A. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Julio, muchas gracias Rosa y seguimos, ojalá, construyendo y haciendo co-liderazgo conjunto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y mucha suerte con todo. Un placer. Ánimo Muchas con gracias. todo. Contamos con vosotros para todo lo que saquemos adelante. Claro que sí. Muchas gracias y gracias a todos los que nos habéis escuchado y habéis colaborado a través del chat y las preguntas. Chao, chao. Adiós. Buenas tardes.